Con todo en su caballo, queda malherido y atrapado en una roca, y con las lágrimas en los ojos recordó el primer anillo, lo abrió, leyó lo que venía ahí adentro, y las palabras que venían ahí eran: esto pasará. Tiempo después, este rey logró juntar un ejército, entró al país, su pueblo lo apoyó, se unieron a él, derrotaron a los extranjeros, los echaron fuera. Entonces él estaba tan contento y tan feliz que organizó una fiesta enorme, un banquete. Ahí no había distinción de ricos o pobres, todos eran un solo pueblo. Y cuando estaba en el punto más feliz de la fiesta, el rey se acordó del segundo anillo y entonces lo agarró y dijo: ¿qué es lo que dirá este anillo? Lo abrió y las palabras que venían en ese anillo eran: esto también pasa. Entonces, yo les quiero comentar esta historia. Me pareció muy padre, muy interesante, porque en la vida humana nosotros tenemos diferentes circunstancias, tenemos tristezas, alegrías, tenemos riqueza, pobreza, pero las cosas van sucediendo, lo material va y viene, las personas van y vienen, conoces gente de niño y a una cierta edad en tu vida se van, nuevas personas vienen. Nuestra vida es un constante cambio, nada es igual, pero todo pasa. Entonces me pareció adecuada esta historia para ejemplificar un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. El tema es: las cosas pasarán. Ahora, muchas veces, como este rey, pensamos de repente como que nuestra vida va a ser estática, o sea, como estoy ahorita, así va a ser siempre. Y a veces pensamos: tengo un problema y ese problema va a estar ahí siempre. O a veces estoy en un lugar muy padre, tengo mucho dinero, riqueza, y pensamos que así va a ser nuestra vida. Pero yo quiero decirte que nuestra vida es un cambio constante y las cosas van a cambiar, van a pasar, van a suceder. Va a haber transformación, va a haber momentos en tu vida que no serán iguales a los que viviste hace algunos años, pero en todo el Señor va a estar presente en tu vida. Ahora, este rey que yo les comentaba tenía muchas riquezas, y yo les quiero decir que a lo mejor nosotros como personas, como seres humanos, hombres y mujeres, a lo largo de nuestra vida nos enseñan que para poder ser exitoso, para poder tener un cierto renombre delante de la gente, debemos de alcanzar un cierto estatus, una cierta cantidad de dinero, un cierto nivel de éxito en el lugar donde estás o donde trabajas. Y yo te quiero decir que no importa lo que tú logres, no importa el puesto en el que puedas estar o la riqueza que puedas amasar, todo eso llegará un tiempo en el que simplemente no te lo puedes llevar. Y así como vino, así se irá. Puedes formar una casa enorme, 3, 4, 5 pisos, pero el día que vamos delante de la presencia del Señor, no te puedes llevar ni un ladrillo de los que levantaste en esa casa enorme. Y con el tiempo esa casa pasará. Puedes tener una cuenta enorme en el banco, puedes tener 3, 4, 5 millones de pesos. Pero el día que estamos delante de la presencia del Señor no te puedes llevar ni un centavo. Y ese dinero que tanto amasaste pasará a manos de otra persona quizás. Hay una riqueza que jamás se va a apartar de nuestras vidas. La riqueza material se va, pero la espiritual permanece. El tener la salvación en nuestras vidas jamás va a pasar. Tener la salvación en nuestras vidas, el recibir a Cristo en nuestro corazón, nos abre una puerta para tener una vida eterna, una vida abundante en el Señor. Que cuando nosotros estemos delante de la presencia del Señor, el Señor podrá decir delante de nosotros: entra al gozo de tu Señor. Y entonces tendremos cabida a un gozo eterno con nuestro amado Señor Jesucristo. Y esa riqueza, te aseguro que jamás va a pasar, porque tiene un valor eterno que retumba en los cielos. Porque el día de hoy, los hijos de Dios hemos abierto nuestro corazón para recibir a nuestro amado Salvador y hacerlo parte de nuestras vidas. Amén. Ahora, a lo mejor uno puede decir: en el cielo, cuando yo esté delante de Dios, entonces tendré esa riqueza. Quiero decirte que el Señor no solamente tiene preparado para nosotros algo eterno, que es cierto, sino que también en esta tierra el Señor quiere hacer algo en tu vida y en mi vida.
Es decir, Dios tiene preparadas muchas cosas, tanto para ti como para mí. A mí me gusta mucho este versículo que es Hebreos 12:3, que dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si lo pudiéramos parafrasear un poquito y pudiéramos ponerle unas palabras un poco más actuales, a lo mejor pudiéramos decir: pon los ojos en Jesús. Él es el que inventó, creó, dio la fe y también la lleva a cabo. También la pone por obra. El cual tuvo un grande gozo, sufrió la cruz, no le importó la vergüenza que eso podría suponer. Y por esa causa se sentó en el trono a la derecha de Dios. Consideren a ese, a Jesús, que sufrió toda esa desaprobación, toda esa vergüenza por causa de los pecadores que se juntaron contra él. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Porque tus pecados y mis pecados fueron perdonados en esa cruz. Y por causa de ese sacrificio, por causa de ese poder, por causa de ese amor, que tu ánimo jamás decaiga, porque el que te da fuerzas para seguir adelante es aquel que ya lo sufrió todo, aquel que ya lo vivió todo, aquel por el cual nuestra vida ha sido transformada. Él te da fuerza, Él te da el valor, Él te da el ánimo para seguir adelante. ¿Sabes? A veces hay algunos predicadores que dicen por ahí: es que si tú vienes a Jesús, tu vida está resuelta y nunca más volverás a sufrir. Yo te voy a decir esto: el hecho de que seamos creyentes en Jesucristo no quiere decir que no vayamos a sufrir circunstancias que no deseamos. A veces van a venir pruebas, a veces van a venir situaciones difíciles. Pero sí te aseguro una cosa, que no importa dónde estés ni cómo estés, mientras tengas tus ojos puestos en Jesús, tu corazón firme en Jesús, no importa la situación, no importa la prueba, no importa el lugar, Dios siempre te va a ayudar a salir adelante. El Señor dice: en el mundo tendremos aflicciones, pero no teman, porque Él ya ha vencido. Entonces no importa dónde estemos ni qué estemos pasando, yo te aseguro que va a pasar. La prueba va a pasar. El momento difícil va a pasar. La tristeza se va a calmar. Mientras tu mirada esté puesta en Jesús y tu corazón esté firme en Jesús, las cosas van a pasar. No importa. Pero tu fe, tu corazón, tu mente, tu espíritu conectados a Jesús. Amén. Ahora, a veces es bien contradictoria nuestra vida o la vida del hombre. A veces un hombre, cuando está en desesperación absoluta, no tengo para pagar la renta, no tengo para comer, de repente es cuando más viene y se mete con Jesús, se postra, se tira y dice: Señor, ayúdame. Y de alguna manera el Señor mueve las cosas y cae bendición a tu vida. Pero hay un cierto grupo de gente que de repente no necesita para pagar la renta, le sobra. No necesita qué comer, puede escoger el restaurante que quiera ir a comer. Hay gente que tiene que caminar 5 kilómetros, pero hay otro grupo de gente que puede escoger el auto que quiere usar ese día. O a lo mejor no, pero a lo mejor tiene suficiente manera para poder moverse sin necesidad de caminar, sin necesidad de esforzarse. Y a veces ese grupo de gente, de repente, se olvida de aquel de que viene toda la bendición. Y se olvida de Dios. Y de repente hay un grupo de gente que a veces viene a la iglesia y de repente alza las manos, pero en el resto de la semana
se olvida completamente del Señor, pues no está pasando ninguna prueba, pero vive una vida acomodada y de repente, ¿dónde está Dios? Y esto es un problema que no es de ahorita, no es algo que nosotros empecemos a ver en estos tiempos, es algo que incluso el salmista o el proverbista ya veía, y él escribió algo así como en Proverbios 38:9: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces lo que decía el proverbista es: Señor, no quiero tener tan poquito que entonces vaya a robar y te deshonre a ti, pero tampoco me des tanto que me olvide de quién eres tú, que me haga orgulloso y soberbio y piense que no existe un Dios. Y es bien interesante cómo en la vida humana de repente nosotros caemos a veces en ambos extremos. De repente por un lado decimos, no tengo, Dios ayúdame, y nos metemos con Dios. Y por otro lado a veces tenemos y algunos nos volvemos soberbios y decimos, todo lo he logrado por mis propios méritos, y nos olvidamos de Dios. Incluso hay gente que no tiene y aún en su necesidad dice, yo puedo salir adelante sin necesidad de Dios. Si en cualquiera de los dos extremos podríamos llegar a olvidarnos de Dios. Entonces es bien importante que, sin importar la situación en la que estés pasando, ya sea que estés en una situación difícil o estés en una situación muy cómoda, nunca, jamás te olvides de quién es Dios en tu vida. Dios es tu Salvador, Dios es tu Padre, Dios es tu amado, Dios es el que, de donde proviene toda riqueza, toda bendición. Y siempre debemos tener presente que sin importar dónde esté, ni qué es lo que yo haga, ni cuánto haya podido lograr, todo lo debemos a Él. Amén. Ahora, algo que nos impide de repente centrarnos o alinearnos a la perfecta voluntad de Dios tiene que ver en cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida, qué estamos haciendo para darle a Dios el primer lugar. Y a veces hay cosas que toman el primer lugar. El Señor muchas veces nos habla de que volvamos nuestro corazón a Él. Muchas veces el Señor nos habla acerca de un tema que a muchos nos desagrada, pero que es importante tocar: el pecado. Hay muchas personas de repente en otras congregaciones o en otros lugares donde he escuchado y solamente hablan de lo bueno de Dios, y Dios es bueno, es muy bueno, es excelentemente bueno. Hay muchos lugares donde hablan solamente acerca de la misericordia de Dios, y Dios es misericordioso, de tal forma que dio a su único Hijo para que pudiéramos salvarnos. Pero hay algunos lugares donde no hablan acerca de la importancia de alejarnos del pecado, de la santidad. Dios nos habla que no importa en qué situación estés, no importa cuánto hayas logrado, tienes que volver a Él en todo momento, dejar el pecado de tu vida a un lado y buscar una vida de santidad, porque eso le agrada a Dios. Dios dice, porque si nosotros no estamos en santidad, ¿cómo podremos verlo? ¿Cómo podremos acceder a su trono de gracia? Dios desea un pueblo santo, puro, que le honre, no solo de labios, sino con el corazón, con un espíritu limpio. Entonces, tenemos que empezar a pensar, ¿cómo está mi vida delante de Dios? ¿Qué hay realmente en mi pensamiento y en mi corazón? Yo sé, y a mí me pasaba cuando apenas caminaba en la vida cristiana, a veces nosotros vamos y levantamos las manos, o yo era así al menos, y de repente salía, me acuerdo, le comentaba ayer a un hermano mi testimonio, yo le decía, es que la primera vez que fui a la iglesia, pues ahí estaba, ¿no? Pero al siguiente domingo no iba porque me había desvelado una noche anterior con mis amigos en la disco, y así era, mi corazón estaba aquí y acá, estaba como en la cuerda floja. Por un lado estaba queriendo meterme con Dios, pero por otro lado caía al pecado nuevamente, y así era mi vida, no era firme, era como un tambaleo constante, hasta el día en el que me rendí completamente a Dios y le dije, Señor, haz con mi vida lo que quiera, quiero hacer tu voluntad. Y entonces fue cuando el Señor empezó a trabajar en mi vida. Pero mientras nosotros estamos así, hay un momento en que pierdes el equilibrio, te
te vas a caer. Pero por eso Dios nos dice, tienes que guardar tu vida, alejarte del pecado, para que entonces, en lugar de caer al pecado y entrar a la destrucción, puedas entrar en la bendición, puedas entrar en el poder y en el mover que tengo preparado para ti. Entonces, muchas veces algunas personas piensan como que tanto me digan en la iglesia que tengo que alejarme del pecado, pues ¿qué les importa mi vida? Pero lo que Dios dice es que me importa tu vida, y porque quiero bendecirte, y porque quiero transformar tu vida, y porque quiero darte cosas nuevas y maravillosas que jamás has visto, quiero apartarte de lo que te hace daño para darte lo excelente para tu vida. Porque Dios nos ama, porque Dios es tan bello y tan bueno con nosotros. Él nos pide: deja el pecado que te estorba y vente a la bendición tremenda que tengo para tu vida. Amén. Seguramente tú conoces gente que está alejada de Dios. Seguramente tú conoces gente que no conoce de Dios. Y voy a poner ahí Gálatas 5, 19 al 21. ¿Cómo es la gente que está alejada de Dios? Pues son esas personas en que se manifiestan las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cualquier cosa semejante a eso, acerca de cual los amonesto, como ya los he dicho antes, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y nosotros podemos ver a nuestro alrededor, y yo estoy seguro que todos conocemos a una persona que quizás está batallando con alguna de estas cosas. Porque el día de hoy es muy común que toda esa lista se practique a la luz del día, al amparo de las autoridades y con la complacencia de las familias en este tiempo. Porque lo que antes era malo, hoy se ha vuelto normal. Y empezamos a ver que hay mucha gente a nuestro alrededor que está batallando o está atrapada en comportamientos semejantes a estos, con los cuales Dios no se agrada. Ahora, y aquí viene algo fuerte. Sucede que dentro del cuerpo de Cristo, en algunos lugares, existen hermanos que quizás siguen batallando con algunas de estas cosas. A lo mejor hay algunas personas que asisten a la iglesia, pero que siguen teniendo luchas con algunas de estas cosas o cosas semejantes. ¿Sabes dónde empieza el creyente en Jesucristo a caer en este tipo de cosas? Yo te aseguro que el día que tú llegaste a los pies del Señor, estabas tan metido con Dios que no hallabas el tiempo necesario, suficiente para orar, para meterte, para servir, para escuchar alabanzas, adoración. Yo me acuerdo que en mi primer amor, cuando apenas recibí de Cristo, cuando fui a mi encuentro, regresé y yo quería llegar temprano a la iglesia, ponía alabanzas en mi cuarto, música de adoración, oraba, me desvelaba viendo videos acerca de Dios, leyendo su palabra. Y a lo mejor todos somos así en algún momento de nuestra vida, pero cuando de repente nos acomodamos en nuestra vida y empezamos a dar por hecho las cosas, sí, Jesús dio su vida por mí, sí, la iglesia, yo me voy a quedar dormido 5 minutos más, y empiezo a llegar tarde y empiezo a alejarme de los hermanos, empiezo a dejar que un poco el orgullo y la apatía entren a mi vida, y entonces lo que era muy importante para mí de repente se vuelve como que no tan importante para mí, y empiezo a darle importancia a otras cosas, a otras actividades, a otros pensamientos, y mi vida empieza poco a poco a alejarse de Dios. Entonces, cuando nosotros le empezamos a dar importancia a otras cosas y nuestro orgullo o nuestra apatía por las cosas de Dios empieza a crecer, empezamos a alejarnos de Dios. ¿Cómo el orgullo? Pues yo puedo hacer las cosas por mí mismo. Pues sí, el pastor me dice, pero a lo mejor le hago caso.
Dios me está llamando, pero pues ahorita estoy muy ocupado. De repente el orgullo o la apatía. Y otra vez los mismos cantos, ¿no? Creo que era mejor, llego ya cuando esté la palabra. No, ir a servir, ¿por qué? No, qué feo, qué cansado. Cuando esas actitudes y esos pensamientos empiezan a llegar en nuestro corazón o empiezan a adueñarse de nuestro pensamiento, qué peligroso, porque esa es la puerta de entrada donde quizás algunas de estas cosas empiecen a meterse poco a poco. Empiezan a ser como, imagínate como que cuando tú estás bien metido con Dios es como esta pared que está bien fuerte. Tú quieres pasar por ahí y obvio no vas a pasar. Pero si le hacemos una pequeña entradita, es más chiquitita, así como de 1 metro por 1 metro, y la dejamos abierta, a lo mejor puede pasar por ahí alguien y sale. Pues así es cuando estamos en el primer amor, es una pared firme la que tenemos en nuestro corazón que nos mantiene bien metidos con Dios, pero cuando empezamos a dejar que el orgullo y la apatía entren en el corazón, se abre una puertita por donde empieza a entrar quizás la lascivia, quizás herejías, lo que yo pienso, aunque está en contra de Dios, es lo correcto, a lo mejor envidias, a lo mejor odio, y poco a poco se va adueñando de nuestra vida y de nuestra manera de vivir y de nuestra manera de ser. Nosotros debemos de confiar ciegamente en Dios. Hermano, te lo aseguro, no hay nada allá en el mundo que pueda darte la paz, el amor, la aceptación, la felicidad que solo Dios te puede dar. Porque cuando estás con Dios, todo es diferente, mucho mejor. Y esto es un caminar diario que vamos a estar experimentando de la mano de Dios. Por eso yo te vuelvo a insistir. No importa cómo esté tu vida, no importa en qué situación estés, no importa si estás pasando por un problema o no. Hoy es un tiempo para voltear a ver a Dios y decirle: Señor, quiero entregarte mi corazón, quiero abrirte mi corazón completamente. Señor, ayúdame, porque yo quiero estar completamente alineado a tu voluntad. Es el tiempo. El Señor está empezando a hablar a todas las iglesias de que este es un tiempo de buscar intensamente su rostro, de clamar por salvación para esta nación. Y Dios quiere usar tu vida y mi vida. Y es importante empezar a despojarnos de lo que no es importante para Dios, pero lo que es importante para Él, y para Él es importante que tu vida esté bien. Y para que tu vida esté bien, Dios desea empezar a ayudarte a despojarte quizás de algunas cosas que aún nos están estorbando. Ahora, si alguna de estas cosas aún está en tu vida, yo te invito a que hagamos las paces con Dios, que podamos examinar nuestro corazón, y si hay algo con lo que estamos batallando, nosotros podamos decirle a Dios: Señor, perdóname y ayúdame a vencer esta situación que aún me está costando trabajo. Puede ser un mal hábito, puede ser un pecado oculto, puede ser un pensamiento recurrente, puede ser algo que te dijeron algunas personas de otras religiones, que quizás está perturbando tu pensamiento. Pero hoy es un tiempo para decirle: Dios, quita este pensamiento, perdóname por esta situación, me arrepiento, vuelvo a ti, transforma mi vida, porque quiero tener mi mirada puesta en ti, quiero tener mi esperanza puesta en ti, para ver las maravillas, el propósito, lo que tienes destinado para mi vida. Amén. Ahora, muchas veces nosotros pasamos en la vida por situaciones que nosotros no pedimos, o situaciones que están fuera de nuestro control. De hecho, te voy a decir una tremenda verdad. El 90% de las cosas que pasan en tu vida no están en tu control. La mayor parte de las cosas que pasan en tu vida son el resultado de un conjunto de cosas que han estado sucediendo. Y a veces hay cosas que nosotros no pedimos que pasaran, pero pasan. Ahora que fue el temblor, estoy seguro que nadie en la Ciudad de México pidió que temblara, pero tembló igualmente.
Estoy seguro que a lo mejor de repente batallamos con la economía por un negocio que no se dio, por un trato que no se cerró. Y a lo mejor tú no planeabas que eso sucediera, pero sucedió igualmente. A lo mejor alguno puede decir, es que yo no quería nacer en esa familia. Bueno, para empezar, pues no es algo que puedas escoger. Sucedió. Así fue. Hay muchas situaciones en nuestra vida, la mayoría, que no controlamos. Lo que sí puedes controlar es cómo vas a responder a esa situación. Si un negocio no se dio, pues a lo mejor no puedes tomar el control de la situación, pero puedes controlar la respuesta que vas a dar. ¿Vas a maldecir a Dios por lo que sucedió? ¿Te vas a enojar por lo que sucedió? ¿Vas a ir y te vas a bronquear con esa persona? ¿O vas a decirle al Señor, pues tu voluntad es perfecta, ayúdame a entender y ayúdame a actuar como tú deseas que actúe? Es bien importante que nosotros aprendamos a dar la respuesta o a actuar de la manera correcta donde quiera que nosotros estamos, en la situación en la que nosotros estamos. Créeme que muchas veces antes de conocer a Cristo me arrepentí de haber abierto la boca antes de tiempo. Me arrepentí de haber dicho cosas hirientes que lastimaron a otras personas. Me arrepentí de haber dicho cosas que destruyeron amistades de años por un pequeño arrebato de coraje. Pero ahora que estoy en Cristo entiendo que yo no controlo la situación, pero yo controlo cómo voy a responder. Y muchas veces yo le digo al Señor, controla mi boca, controla lo que voy a decir, porque quiero honrarte. Entonces es bien importante que aprendamos a dar la reacción o a reaccionar de la manera correcta. ¿Y cómo vamos a reaccionar? De la manera como Cristo hubiese reaccionado, hubiera hablado. Eso es lo que Él nos enseña. En muchas partes de su Escritura Él nos enseña la manera correcta de hacer las cosas. Y dentro de las muchas enseñanzas que el Señor Jesucristo tiene en su palabra, yo el día de hoy quiero abordar una enseñanza o dos enseñanzas que vemos en el pasaje de Lucas 8 del 41 al 56. Si pueden seguirme, va a aparecer ahí en la pantalla. Lucas 8 del 41 al 56 dice de esta forma: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, como al instante había sido sanada. Y él, Jesús, le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña.
y llorando todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no llore, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Entonces, aquí hay dos situaciones. La primera situación, vamos a verla desde la perspectiva de la viuda. Si recuerdan la lectura, se habla de que estaba en un lugar, había mucha gente, era un gentío enorme, había tanta gente que se apretaban. ¿Alguna vez han estado, no sé, en el metro de la Ciudad de México a la 1 de la tarde? Bueno, yo sí, y es una cantidad de gente tremenda, no puedes ni moverte, estás así. Bueno, yo me imagino que era algo más o menos así, o sea, un tremendo de gente, ¿no? O sea, apenas si podía pasar ahí Jesús y sus discípulos. Entonces, o aquí en el metro, no, aquí el metro a media tarde o muy en la mañana, que está lleno de gente el vagón. Y si más o menos sabes cómo hay tanta gente, de repente pues tocas a uno y a otro, y, pues, aunque no quieras, ¿verdad? Y estás todo apretado. Y esa era la situación, y de repente alguien lo toca, que es la viuda. Sale el poder de Jesús y Jesús dice: ¡guau! ¿Quién me tocó? Entonces por eso los discípulos estaban como que: ¿qué te pasa, Jesús? Pues tanta gente y preguntas todavía quién te toca. Ahora, lo importante de la viuda es esto. Y vamos a regresarnos ahí al pasaje de Lucas 8 del 43 al 44. Dice: tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años. Yo me enfermo de la gripa 3 días, y son 3 días que es insoportable. O sea, ya quiero curarme. Una vez estuve enfermo de una infección estomacal, una semana completa tomando líquidos, casi no podía comer nada sólido. Una semana. No podía aguantar ya esta semana, ya quería estar sano. Pero esta mujer llevaba 12 años cargando la enfermedad. ¿Puedes imaginarte 12 años enfermo, flujo de sangre? No sé cómo haya sido esa enfermedad ni qué tipo de enfermedad haya sido, pero seguramente era algo doloroso y para esa época vergonzoso. Porque no sé si han leído por ahí el Pentateuco, pero la mujer en ese tiempo, cuando estaba en sus días de flujo de sangre, tenía que apartarse y después ir y purificarse y hacer todo un rito, porque de alguna manera era como que inaceptable. Pero esta mujer llevaba 12 años enferma, pero también en vergüenza. Toda la comunidad judía que había vivido bajo esa tradición veían a esa mujer, y yo creo que la veían hasta con asco, quizás. Ahí viene esa mujer. Porque si es un flujo de sangre, yo me corto un dedo y me mancho la ropa blanca o cualquier color y se nota. Yo me imagino que esta mujer se notaba cuando estaba enferma y era vergüenza para ella. Entonces no solamente estaba enferma, estaba avergonzada y era rechazada. Entonces donde quiera que esta mujer iba, la gente no la aceptaba. La gente se avergonzaba de ella, pero también la gente no la aceptaba, la hacía para un lado. Pero cuando vio al Señor Jesús, ella dijo en su corazón: quizás, probablemente, Él es la respuesta para mi vida, Él es la respuesta para mi problema. Y además, esa mujer ya se había gastado todo lo que tenía en esa enfermedad. Entonces, además de ser avergonzada, enferma, despreciada, era pobre, ya no tenía nada. Todo lo que tenía se había ido. Entonces la única esperanza que podía tener esta mujer cuando ve al Señor Jesús es: Él es la respuesta, Él puede curarme, Él puede hacer algo por mi vida. Y entonces, a pesar de toda la gente, a pesar de toda la multitud que estaba alrededor del maestro, como pudo, se fue metiendo hasta llegar y tocar, porque ella decía: si tan solo
tocara el borde del manto de Jesús. Y entonces fue sano. Y a veces en tu vida y en mi vida va a suceder que nosotros tenemos situaciones desesperadas, donde no hallamos una salida para nuestro problema. Y yo no sé qué problema puede ser. Aquí fue una enfermedad. Quizás podemos tener una enfermedad incurable. Quizás una enfermedad que toda la medicina ha desahuciado y puede decirte el mejor médico del mundo: no hay cura. Estás condenado a la muerte. Pero Jesús tiene una respuesta para tu vida. Y quizás cuando nosotros lo buscamos con todo nuestro corazón, Él puede hacer un milagro de sanidad completa. Conozco a una joven. Hace tiempo hicimos un encuentro. Y esta chica, justamente el día del encuentro, el día viernes, resulta que traía piedras en el hígado. Se le hizo una piedra, pero dijo: yo voy a ir. Y fue al encuentro y estuvo en el encuentro, y Dios hizo cosas tremendas. Saliendo del encuentro al siguiente lunes, pues ya no se sentía mal, ya no le dolía, pero fue y se hizo el chequeo. Y el médico: pero ¿quién te diagnosticó piedras en el hígado? Tú no tienes nada. Ya te chequeé, ya te sondé, no tienes nada. Yo me quedo: wow, tremenda cosa que hizo Dios. Yo no sé qué estás pasando. Yo no sé qué situación puede haber en tu vida. No sé si es una enfermedad. No sé si a lo mejor estás pasando por una situación económica difícil. A lo mejor el negocio no está yendo bien. A lo mejor la familia no está yendo bien. A lo mejor el matrimonio está teniendo por ahí problemas. Pero si tan solo pudiéramos llegar a la presencia de Dios, tocar su corazón, si tan solo pudiéramos derramar nuestro corazón delante de Él, el Señor haría algo tremendo en tu vida. Porque no importa cuál sea tu situación, Dios está actuando desde el día de hoy a tu favor. Si tan solo le abres completamente tu corazón, le abres completamente tu espíritu, si realmente derramas todo lo que eres delante de Él, yo sé que Él va a hacer algo tremendo. Y esa era la situación de esta viuda. Estaba desesperada. A lo mejor ella no pidió tener ese problema de flujo de sangre. ¿Quién sabe de qué se contagió o cómo se contagió? Pero su respuesta, su deseo, su fe puesta en Jesús, transformó su vida. Y aún algo mejor. Yo me imagino al Señor Jesucristo con unos ojos de amor hermosos, diciéndole: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Ves que el Señor no dice tu dinero, tu riqueza, tus sacrificios? Dios dice: tu fe te ha salvado. ¿Estás dispuesto a creer el día de hoy en el Señor Jesucristo? ¿Estás dispuesto a creer que Él tiene una respuesta para ti? ¿Estás dispuesto a creer que Él puede hacer algo por tu vida? ¿Estás dispuesto a creer que Él puede hacer algo en tu matrimonio, en tu negocio, en tus finanzas, en tu cuerpo? ¿Estás dispuesto? El Señor dice: tu fe te ha salvado. Porque lo que cautiva el corazón de Dios no es lo mucho o poco que tú tienes, ni cómo vienes vestido. Tu corazón, tu fe cautiva el corazón de Dios. En esa misma historia hay otro personaje, y ese personaje es Jairo. Y yo me imagino a Jairo, principal de la sinagoga,
En ese entonces no había templos como ahorita tenemos templo cristiano. Pues allí había sinagogas y él era de los principales, era de los jefes, de los líderes de la sinagoga. O sea, era una persona de buena reputación, cargo alto. Y a pesar de eso, y a pesar de que mucha gente no quería a Jesucristo, él sí creía en él, sí creía en lo que él hacía, sí creía en lo que él decía. Tanto creía que tenía una hija enferma como de 12 años y él dice, él puede ayudarme con la enfermedad de mi hija. Y está el gentío, y ahora imagínate a Jairo, está allí parado y acaba de ver algo tremendamente milagroso, una mujer con 12 años de flujo de sangre sana al instante. ¿Qué es lo que puede pasar por la mente de Jairo? Yo me imagino que Jairo pensaba, sí, Él tiene el poder, Él es el Hijo de Dios, sanó a esa mujer y así como la sanó puede sanar a mi hija, Él es el Hijo de Dios, le creo completamente, estoy seguro que Él va a hacer algo por mi hija. O sea, tú ves un milagro de esa manera y si no tenías fe, allí la fe se te va a las nubes, porque acabas de ver algo que jamás en tu vida habías visto. Una fe tremenda. Yo creo que en ese momento la fe de Jairo era inquebrantable. Pero entonces viene alguien corriendo y le dice, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. ¿Te imaginas? Acaba de ver un milagro tremendo pasar y de repente como un balde de agua fría, tu hija ha muerto. Mi hija, mi esperanza que era que mi hija sanara, se acaba de esfumar. Y empiezo a cargar el dolor de padre de perder a mi amada hija. No sé si puedes imaginarte el dolor que a lo mejor pudo haber pasado por el corazón de Jairo, de haber visto algo tremendo y ahora derrumbarte al enterarte que su hija se ha muerto. Sabes que a veces en la vida tenemos sueños, tenemos proyectos, tenemos anhelos y a veces suceden cosas y a veces nosotros venimos a la iglesia y levantamos las manos y adoramos al Señor y de repente algo sucede en nuestra vida y las cosas se derrumban. ¿Pero por qué si yo voy a la iglesia mi negocio fracasó? ¿Por qué si voy a la iglesia el problema con mi matrimonio no se resuelve? ¿Por qué si voy a la iglesia mi hijo sigue sin cambiar? ¿Por qué si voy a la iglesia nadie me ayuda? Y a veces humanamente nosotros empezamos a pensar de esa manera, porque lo que nosotros creíamos seguro de repente empieza a derrumbarse. Pero entonces ahí es lo importante de nuestra reacción, porque entonces cuando empieza a irse el negocio para abajo, a veces nuestra primera reacción es, tengo que sacarlo adelante. Señor, ahorita no, tengo que sacar adelante mi negocio. Señor, espérame porque tengo que sacar adelante mi negocio. Tengo que pensar como el Señor. Ahorita no, tengo que sacar mi negocio adelante. Sin darnos cuenta que el que tiene la respuesta para el negocio es el Señor. A veces se está derrumbando mi matrimonio, se está derrumbando mi casa. Y a veces nuestra reacción es, ¿por qué? Si yo voy a la iglesia y diezmo y ofrendo. ¿No crees que Dios ya sabe lo que está sucediendo? Claro que lo sabe. ¿No crees que Dios no ha pensado ya un plan? Claro que sí. Y a veces, aún estando en el mover de Dios, puede llegar a venir algo que nosotros no pedimos que sucediera, pero sucede igualmente. Y sabes, precisamente estas situaciones son donde el enemigo quiere meterse por las grietas que empiezan a abrirse en nuestro corazón cuando empezamos a desconfiar y apartarnos del Señor. Y en esas grietas el enemigo empieza a hacer todo lo posible por apartarnos de la presencia del Señor.
Y yo quiero que ustedes vean esta parte, porque Jesucristo le dijo a Jairo: no te preocupes, no está muerta, solo duerme. Quizás Jairo en ese momento reaccionó y dijo: si este hombre ha sido capaz de sanar a esa mujer, si dicen que él pudo levantar a Lázaro de los muertos, quizás pueda hacer lo mismo por mí. Y entonces se encaminan a su casa, pero mientras iban a la casa, los que estaban allí escucharon lo que dijo Jesús y se burlaron de él porque ellos veían a la hija muerta. Y a lo mejor, cuando Jairo va pensando, a lo mejor sí, yo creo que él sí puede hacer algo por mi hija. Bueno, ya se murió, pero a lo mejor él puede, si él dice que solo está dormida, algo puede suceder. Pero las voces de alrededor le decían: está muerta, claro que no va a revivir. Imagínate, por un lado Jairo está escuchando de Jesucristo, está dormida, ella va a ser salva. Pero por el otro lado toda la demás gente decía: no, no es cierto, está loco. Y el día de hoy, cuando nosotros tenemos problemas que empiezan a tambalear o a hacernos tambalear en la fe, que de repente estamos a punto de caer y alejarnos de Dios, siempre el enemigo va a estar enviando emisarios para que empiecen a desalentarnos de seguir buscando el rostro de Dios. El día de hoy, por ejemplo, el matrimonio fue una institución creada por Dios para bendición del hombre y de la mujer. Pero el día de hoy, más que en ninguna otra época, el ataque contra el matrimonio es tan fuerte que trata de derrumbarlo, trata de destruirlo. Y a lo mejor nosotros nos contagiamos, de repente tenemos problemas con nuestra pareja. ¿Y sabes dónde el enemigo empieza a burlarse de nuestra vida o empieza a burlarse de Dios? Cuando en el matrimonio empieza a haber un problema, entonces el enemigo manda a una mujer al varón y le dice: mira, ella sí te quiere, sí te hace caso, deja tus responsabilidades, abandona esa casa, vive una nueva vida. Y el enemigo empieza a burlarse de las instituciones creadas por Dios como el matrimonio. Pero los varones que estamos comprometidos con Dios, nos levantamos y decimos no al enemigo y decimos no, porque Dios me unió hasta la muerte con una princesa de Dios. El enemigo empieza a burlarse de Dios cuando manda a un varón a esa mujer lastimada y le dice: ándale, mira, él sí es atento, nada que ver, vete con él, abandona esa casa y lárgate. Pero las mujeres, las damas puestas a los pies de Dios dicen: no, porque Dios me ha dado un varón perfecto. Y si ahora no lo veo, yo sé que orando y dejando que Dios trabaje en mi matrimonio, Dios va a restaurar mi relación y la va a llevar a un nuevo nivel. El enemigo está burlándose de la familia instituida por Dios cuando le dice a los hijos: no te escucha, es de otra época, no entiende, vete con otros amigos, vive tu vida aparte. Pero los hijos de Dios y los padres que están sujetos a la voluntad de Dios dicen: no, porque mi corazón está con Dios y mi corazón está con mi hijo, porque Dios traerá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. El enemigo empieza a burlarse de todo lo que el Señor ha levantado y empieza a poner un sentimiento en la congregación o de algunos congregantes y dice: no le hagas caso al pastor, no sabe lo que dice, tú estás bien, no sirvas, ¿para qué vas? No va a cambiar. Pero los que estamos comprometidos con Dios y con esta casa de oración decimos: no, nosotros trabajamos para el Señor y en el Señor Él hará esta congregación ir al siguiente nivel, porque Él está usando mi vida para que mis talentos den un fruto y fruto abundante, porque el Señor le ha placido sembrarme en este lugar, porque aquí es donde voy a tener un destino maravilloso en sus manos.
el enemigo empieza a enviar distractores, emisarios que empiezan a burlarse de lo que Dios está haciendo. A veces Dios te va a decir o va a mandar gente, no, ese negocio no va a jalar. Pero cuando Dios te ha puesto el llamado y Dios te ha puesto la visión, es porque Dios lo va a respaldar y lo va a hacer fructificar en el nombre poderoso de Cristo. A lo mejor quieres tirar la toalla porque es muy difícil, porque la célula no crece. A lo mejor la gente no va, pero ¿sabes qué? Si Dios te dio la visión y Dios te dio el sentir, el querer como el hacer por su buena voluntad, yo te aseguro que allí donde estás Dios va a hacer una obra tremenda y gente va a ser alcanzada y matrimonios y jóvenes van a ser transformados porque has sido enviado para dar vida. Amén. El Señor va a buscar siempre la manera de recordarte que tu ministerio no está muerto, que tus finanzas no están muertas, que tu matrimonio no está muerto, que tus hijos no están muertos, sino que el Señor está trabajando para llevarlos al siguiente nivel. Si tú estás dispuesto a escuchar, a apartar el pecado y a vivir una vida de santidad completamente alineada a la voluntad de Dios. Amén. Agua Viva Internacional.